El día de hoy vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que dice Dios de nosotros. Hay una época, un tiempo que vivimos en el cual el mundo está tan globalizado, siempre está envolviéndonos con tantas cosas, tecnología, redes sociales, la misma cultura del consumo. Quieren determinar qué es lo que nosotros somos. Y hay gente que compra esa, ¿cómo podemos decir? Ese producto, y son lo que los influencers o lo que la gente en el mundo quieren que sean. Pero ¿qué somos nosotros? Si yo te pregunto, ¿qué eres tú? Tendrás tus propias respuestas. Pero hay algo que se ha estado perdiendo en medio de toda esta avalancha y como bola de nieve que mientras más va avanzando, más se va haciendo grande. La gente pierde su identidad. No saben ya qué son. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros qué es lo que somos nosotros, qué es lo que Él ha hecho de nosotros. Y esa pregunta profunda debemos continuamente hacérnosla a nosotros. ¿Quién soy? No sé cuántos se la han preguntado en el pasado, o quizá no. Quizás sí sepan quiénes son y no la necesitan hacer. Pero sí es importante que sepamos que nuestra identidad no es solo quién somos, sino también qué es lo que nosotros vivimos y representamos en este mundo. En la búsqueda de querer ser aceptados en el mundo, muchas veces hacemos cosas para agradar a los hombres. En un momento, en un tiempo, los apóstoles mismos quisieron agradar a lo que los judaizantes querían. ¿Y qué empezaban a hacer? Comenzaban a circuncidarse. ¿Para qué? Para agradar a los hombres. Pablo tuvo que decir en una ocasión: si yo les agrado a los hombres, si busco agradar a los hombres, entonces no soy un siervo de Dios, no soy un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque me estoy adaptando, me estoy haciendo como estos hombres que me están imponiendo lo que ellos quieren que yo sea. Pero yo, y dice en otra parte, lo que soy es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y nosotros de esa misma forma podemos decir: por la gracia de Dios es que somos lo que somos. ¿Pero qué somos? La palabra de Dios nos revela quiénes somos nosotros en Él. Y aunque parece un tema como de empoderamiento o de que hablemos del yo, no se trata así. Porque nada de lo que somos podemos serlo sin Dios. Sin Dios, nada de lo que somos seríamos. La palabra de Dios nos enseña y nos instruye, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, nos dice, y es importante tenerlo muy presente en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios que lo dice. Él nos da la identidad, nos llena de propósito, de valor, y también nos muestra su amor. Saber esto nos ayuda a vivir en la verdad y en la plenitud de nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que somos según la palabra de Dios? Juan capítulo 1 versículo 12 dice de esta manera: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué somos en Cristo? Hijos de Dios. Tenemos una identidad. ¿Qué necesita cada persona en este mundo? Ser hijo de alguien. Si nos damos cuenta, el primer capítulo del Nuevo Testamento, ¿cómo empieza? El capítulo 1 de Mateo. Empieza hablando de la genealogía de Jesús. ¿Para qué? Para que sepamos de quién es hijo Jesús. ¿Por qué? Porque es importante saber de quién eres hijo. Eso nos da una identidad, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Cuando un padre reconoce a un hijo, tiene la responsabilidad de cuidar de él, tiene la responsabilidad de instruirlo, tiene la responsabilidad de proveerle lo necesario para su formación.
para su crecimiento, para que logre el propósito en la vida. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Hay algo aquí que es muy importante recalcar, que solamente son hijos o hechos hijos de Dios, dice el versículo 12, los que le reciben y creen en su nombre. Eso es importante decirlo, porque la mayoría de gente en el mundo, cuando escuchan, ¿tú eres hijo de Dios?, todos dicen, sí, soy hijo de Dios. Pero ¿cuál es el verdadero hijo de Dios? Aquel que le ha recibido y ha creído en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿A quién han recibido? A Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Nos reconoce Dios como sus hijos. Ser hijos de Dios significa que somos también amados de una forma incondicional. Nos adopta en su familia y tenemos acceso directo a Él. ¿Qué no es maravilloso? Ser hijos de Dios. ¿Qué soy? Hijo de Dios o hija de Dios. Y es algo que no debemos olvidar, porque eso está en la Escritura y está ahí para nosotros, para que nosotros sepamos quién somos. No estamos en este mundo de más, no estamos en este mundo de balde, no estamos por error o por casualidad, estamos porque Dios ha decidido que nosotros estemos aquí, y nosotros, al recibirle y creer en su nombre, hemos sido adoptados como sus hijos. Dice el capítulo 8 de Romanos, versículos 14 al 17, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cada vez que vemos una promesa en la Escritura, siempre va a tener una contraparte muy importante. Si nosotros, dice este versículo, padecemos juntamente con Él seremos glorificados, dice el versículo 17. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Jesús, pero todo esto si nosotros padecemos juntamente con Él. En otras palabras, si permanecemos en Él, si estamos en Él, si continuamos creyendo en Él. No es de que decir, ya creo y vivo como quiero. No, tengo que vivir alineado a lo que Dios dice. ¿Qué padre de nosotros quiere que su hijo viva como quiera, que al cabo es nuestro hijo? ¿Verdad que no? ¿Cómo los queremos? Rectos, obedientes, que cuando uno les dice cómo deben de hacer las cosas, las hagan. En otras palabras, queremos hijos que nos agraden. ¿Cómo nos van a agradar? Cuando son obedientes. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Siéndole obedientes. Siendo obedientes a Él, siendo atentos a lo que Él manda, estar pendientes de lo que Él dice. Y dice en estos versículos que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por eso podemos decirle a Dios, Padre. Podemos decirle a Dios, Padre. Abba, la palabra Abba, significa Padre. Aquí Pablo lo pone, bueno, no lo tradujeron. Si lo hubieran traducido, dijera Padre, Padre, porque esa es la palabra que en hebreo se utiliza, Abba, para llamar al papá, Abba. Entonces, al decir Abba, Padre, aquí no lo tradujeron para que no lo leyéramos, clamamos Padre, Padre. No, Abba, Padre. Y ese Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros, el Espíritu Santo, de que nosotros
somos hijos de Dios. Esa es la primera cosa que podemos ver el día de hoy como quién soy. Cuando te pregunten quién eres, sabemos que tienes tu nombre y quién eres, ¿no? Pero ¿qué eres? Un hijo de Dios. Eso es lo principal. Porque si eres hijo de Dios, tienes herencia con Dios. Dios te va a heredar algo y vas a ser coheredero con Jesucristo, pero es necesario padecer juntamente con Él. Y para padecer significa que estar constantes en Él, viviendo con Él. ¿Todos son hijos de Dios? Lo repito, no. Solamente aquellos que han recibido a Jesús y han creído en Él. Es lo que dice la Escritura y es la manera de ser hijo de Dios. Segunda cosa que quiero que veamos el día de hoy, ¿quién soy? En Cristo Jesús soy una nueva creación. Y esto es maravilloso también saberlo, porque cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Vamos a ver esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Un versículo que muchos de nosotros ya conocemos, lo hemos leído, quizá lo tenemos memorizado también, pero es importante desmenuzarlo, como cada versículo que leemos en la Escritura, para saber qué nos dice Dios en su palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para ser una nueva creación es necesario estar ¿en quién? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Estar en Cristo, y es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos transformados, queda el pasado atrás y recibimos una nueva vida llena de esperanza. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, no más somos huérfanos, no más somos extraños para Él, somos sus hijos. Por ese motivo, ahora somos también personas nuevas, porque permanecemos en Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 15, hablando precisamente Pablo de estas personas que les gustaba andar por las congregaciones, que se judaizaran, que se circuncidaran todos aquellos que creían en Jesús. Pablo les escribe a los de Galacia y les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que importa para Dios, dice aquí, sino una nueva creación. Eso es lo que le importa a Dios y lo que vale para Dios. No si te circuncidas o si no te circuncidas, sino una nueva creación. Y es lo que somos en Jesús. Todo esto que hemos visto no lo podemos hacer, no lo podemos vivir fuera de Dios, no lo podemos vivir fuera de Jesús. Somos hijos de Dios por Jesús al recibir y creer en su nombre. Somos hechos nuevas criaturas cuando permanecemos en Él, porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y no vale nada lo religioso, en otras palabras, ni circuncidarte, ni estarte sin circuncidar, eso no es lo que vale. Lo que vale para Dios es que tú seas una nueva creación. ¿Y quién hace esa nueva creación? Cristo, permaneciendo en Él, nos va haciendo nuevos. Cada día Dios está trabajando en nuestras vidas. Ningún hombre, por muchos años que tenga conociendo al Señor, viviendo en la fe, es perfecto. Ninguno. Pero sí va siendo perfeccionado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y esa esperanza debemos tener, que Dios va a terminar con nosotros. Lo decía en otra ocasión, somos como esos edificios en construcción. Deberíamos de traer un letrero, cristiano en construcción o cristiano en reparación. ¿Para qué? Porque luego dicen, eres cristiano y ¿por qué haces eso? Bueno, es que también me equivoco. Pero quieren ver una perfección en nosotros. Y a veces no podemos, fallamos como todos los demás. No somos perfectos,
pero sí tenemos a alguien que va a perfeccionarnos. También no es una excusa decir, es que soy imperfecto, por eso peco. No, también nosotros debemos permanecer y no pecar. Porque si nosotros andamos buscando el pecado para caer, no hemos nacido de nuevo, no somos hijos de Dios, no somos nuevas criaturas, seguimos en lo mismo. Tercer punto que quiero que nos quede muy marcado el día de hoy: somos amados por Dios de una manera incondicional. Dios no nos pone una condición para amarnos, porque si Dios pusiera una condición, ¿quién podría ser amado por Dios? Si Dios dijera, yo voy a amar a todos los que me obedecen, ¿a quién amaría Dios? ¿Te amaría a ti? Por eso el amor de Dios es incondicional, no pone una condición. Porque si Dios pusiera condiciones para su amor, ¿quién podría cumplirla? Solamente Jesús. Pero nosotros, y aún así Él nos ama. Dice Jeremías capítulo 31 versículo 3, un versículo que yo sé que muchos de ustedes conocen, y es importante recordar cuando se pregunten ¿quién soy yo? Porque el mundo quiere que tú seas lo que el mundo dice. Jeremías 31, 3. El mundo quiere que tú seas lo que Él quiere, pero Dios también quiere que tú seas lo que Él dice que tú eres en Él. Dice Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué maravilloso es saber esto. Con amor eterno. ¿Qué es un amor eterno? Un amor que no se acaba, nunca va a terminar. ¿Y quién nos amó así? Dios, porque es el que dice aquí, con amor eterno te he amado. Por ese motivo, porque te amo con un amor eterno, te he prolongado mi misericordia. La misericordia de Dios ha sido prolongada sobre nosotros. Dice uno de los salmos, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Imaginemos si no estuviera su misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero ese amor de Dios eterno prolonga la misericordia. Y más ahora que somos sus hijos, con esa identidad de hijos de Dios, ¿cómo no nos va a amar? ¿Cuándo dejamos nosotros de amar a nuestros hijos? ¿Cuando nos desobedecen los dejamos de amar? No. Aunque se van a veces renegando, ¿los dejamos de amar? No se puede, un padre no puede dejar de amar a su hijo. Dios no puede dejarnos de amar. ¿Por qué? Porque es un amor eterno con el cual nos ha amado. Y cuando nosotros entendemos, más allá de que por nuestras fallas o méritos, porque también esto es importante saber, tampoco Dios no nos ama por bonitos. No porque tú te hayas ganado el amor de Dios, es por Él. Él no nos ama incondicionalmente por lo bueno que hagamos o por lo malo que hagamos. No es por el mérito o la falla. Ese amor constante es la base también de nuestra identidad. Además de que Dios es amor. Esa es la identidad de nuestro Padre también. Es amor. ¿Corrige? Claro que corrige. El amor siempre va a corregir. No va a dejar que las cosas salgan de rumbo y se vayan por donde quieran. No. El amor corrige. Dice el apóstol Pablo en Romanos, vamos a verlo, capítulo 8, versículo 38 y 39, en una afirmación que cuando la leemos y le tomamos ese sentido y ese espíritu con el cual el apóstol Pablo escribía, porque la palabra de Dios es viva, y cuando esas palabras se hacen vivas en nosotros, nos hacen entender el grande amor que tiene para nosotros. Romanos 8, versículo 38 y 39, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios para nosotros vuelve a tener otra cosa. Solamente es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No es porque nosotros lo ganemos, no es porque nosotros por bonitos, Dios nos ama por eso, nos ama porque en Cristo Jesús es que nosotros recibimos ese amor. En Jesús recibimos el ser hijos de Dios. Por Cristo, permaneciendo en Él, recibimos el ser nuevas criaturas. Y tercer cosa que hemos estado viendo hasta este momento, por Jesús, nosotros recibimos el amor de Dios. Dios nos ama con amor eterno, pero aquí dice que nada nos puede separar del amor de Dios, y ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos permanecer en Él, cada uno de nosotros, cada día sabiendo que el amor de Dios está en nosotros. Y también nosotros debemos andar en ese amor, vivir en el amor de Dios, porque no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Que ya pequé, ya le fallé al Señor, ríndete, pídele perdón y Dios te va a perdonar y va a mostrar su amor hacia ti, hacia mí, hacia todas aquellas personas. Tenemos ejemplos claros en la Escritura. David pecó contra Dios, se humilló y sintió el amor de Dios. Pedro, al negar a Jesús, no una vez, 3 veces, hasta el punto de maldecir, cuando canta el gallo le recuerda lo que Jesús dijo y llora amargamente y se arrepiente. Y Jesús le muestra su amor. Pedro, antes de ser discípulo de Jesús, ¿qué era? Un pescador fracasado. Andaba pescando toda la noche y no pescó nada. Cuando Jesús resucita, Pedro, ¿dónde andaba? Otra vez pescando y sin pescar nada. Y algo que muchas veces lo menciono yo porque está escrito en la Escritura, Jesús ya tenía un pescado en el fuego. Jesús ya tenía preparado su desayuno, listo ahí. ¿Por qué? Cuando salen los discípulos después de no haber pescado nada y Jesús les dice, tírenlo al otro lado y van a pescar. Juan le dice, es el Señor. Pedro sale corriendo, bueno, nadando porque estaba en el agua, no corriendo. Sale nadando, llega a la orilla y lo que se da cuenta es de que Jesús ya tiene su almuerzo. Ellos no tenían nada y sin Jesús nosotros no tenemos nada. Si no fuera por Jesús ellos no hubieran pescado. ¿Y qué es la plática que tiene Jesús con Pedro después del desayuno? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Hasta el punto que Pedro se puso triste, porque ya habían sido 3 veces que Jesús le había preguntado. No dice la Escritura si fueron 3 veces porque lo negó 3 veces, pero yo creo que Jesús quería reafirmar que realmente lo amaba y que Pedro estuviera consciente de que no era por él, que Jesús ya lo sabía y que se rindiera ante él. Porque antes de la negación, la noche que Jesús fue entregado, Pedro no fue alguien humilde que le dijera, sí Señor, perdóname, tú dices esto, entonces pues espero no hacerlo. Aunque todos te nieguen, le dijo a Jesús, yo no te voy a negar. Hasta la muerte yo voy contigo. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, yo no te voy a negar. Y muchas veces así somos nosotros.
Dios nos conoce, sabe nuestras debilidades, y cuando nos dice, era momento de que Pedro le dijera: Señor, ayúdame a no negarte. Pero él se sintió que en sus fuerzas podría. Lo que podemos en la defensa de Pedro decir es de que todos se fueron y el único que siguió a Jesús fue Pedro. Todos los demás huyeron cuando Jesús fue prendido. Pedro lo siguió, retiradito, pero lo siguió. Y eso lo llevó también a cumplir lo que Jesús le había dicho. Cuando Jesús nos dice algo, Él sabe por qué nos lo dice. Y si nos dice que no hagamos algo o que hagamos algo, nuestro deber es humillarnos y obedecer. Si es necesario pedir su ayuda para evitar fallarle. Tenemos el caso de Judas. Judas todo el tiempo desde que vaciaron el perfume sobre Jesús, buscó la manera de entregar a Jesús. ¿Lo logró? Sí, y después fue arrepentido a pedir perdón con los sacerdotes. Eso nos muestra que donde nosotros debemos ir a arrepentirnos no es con los hombres, es con Dios. ¿Qué le pudieron ayudar los sacerdotes a Judas? Le dijeron, en otras palabras, en un léxico más mexicano: a nosotros no nos importa, allá tú. ¿Ustedes creen que a Jesús le importaba a Judas? Si no le importara, no lo hubiera escogido. Pero Judas decidió ir con las personas equivocadas, a pedir perdón, a mostrar su arrepentimiento. Si hubiera ido con Jesús, Jesús lo hubiera perdonado, es muy probable. Pero no fue así. Fue un lugar donde unos hombres falibles también le dijeron: a nosotros qué nos importa, allá tú. Es que entregué sangre inocente. Pues sí, nosotros lo queríamos, te pagamos y ahí está. Ese es tu asunto. Y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no fue con la persona correcta. Dice la Escritura, Jesús hablando dijo de Judas, del que lo iba a entregar, porque de hecho Jesús nunca lo señaló a Judas hasta que Judas le preguntó. Pero le dijo: mejor le haya sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía lo que iba a lograr y ya sabía lo que iba a hacer. No la traición, sino quitarse la vida. Y cada persona que consulta al hombre pidiendo ayuda tocante a su pecado va a fracasar. Con el único que debemos ir es con Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El hombre no nos limpia de pecado. Ningún hombre puede limpiarnos de pecado. El único que nos limpia de todo pecado es Jesucristo. Cuarta cosa, nosotros somos en Jesús una obra maestra, una obra nueva. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios nos diseñó con un propósito único y nos equipó para cumplir su propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ninguno de los que estamos aquí por un error. Ninguna persona en este mundo está aquí por un error. Está aquí porque Dios quiere manifestar su misericordia a ellos. Pero ¿quién es hijo de Dios? Aquel que le recibe y cree en Jesús. ¿Quién es nueva criatura? Aquel que permanece en Jesús. ¿Quién recibe el amor de Dios? Aquel que le busca. ¿Y quién es una hechura suya con un propósito? Dice Efesios capítulo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Nosotros somos hechura ¿de quién? De Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si nos damos cuenta, todos estos versículos no se tratan de nosotros, se tratan ¿de quién? De Jesús. Sin Jesús no fuéramos lo que somos ahora. Sin Jesús no podríamos decirle a Dios Padre. Sin Jesús no podríamos nosotros ser nuevas criaturas. Sin Dios no podríamos disfrutar de su amor incondicional. Y sin Dios no podríamos nosotros andar en obras buenas. Porque Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, diseñando un propósito para cada uno de nosotros, y nos equipó para ser nosotros cumplidores de su plan. Cuando entendemos esto y no lo olvidamos, dice Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quinta cosa es que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué es ser más que vencedor? Es tener la victoria más allá de una simple batalla ganada. Nosotros somos más que un vencedor. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios, y lo manifestó entregando a Jesús. Mencionaban hace rato del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Leíamos Isaías. Claramente el Señor hizo eso por amor a nosotros. El versículo más conocido, yo creo, en todo el mundo, San Juan capítulo 3, versículo 16, claramente dice que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y lo entregó a qué? Lo entregó a la muerte. Entregó a su Hijo a la muerte. No es nada más de que lo dio al mundo. No, lo entregó para que fuera el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera pagado por nuestros pecados, y si no hubiera resucitado, no nos hubiera justificado delante de Dios. Su obra desde la cruz y antes de morir, sus últimas palabras antes de morir y antes de resucitar, dijo Jesús: consumado es. ¿Saben qué significa consumado es? ¿Sí saben? Imaginen por un momento que tienes tú una droga muy grande, no droga de adicción, sino una deuda, más fácil, vamos a decirlo así, una deuda muy grande. Una lista tan grande que no puedes pagar absolutamente nada. Y que lleguen y te digan: ¿sabes qué? Tu cuenta está saldada, no debes nada. ¿Cómo te pondrías tú? Mi pregunta es: ¿vives así? ¿De esa manera vives? ¿Feliz? ¿Agradecido con Dios por Jesús que pagó nuestra deuda? Al decir consumado es, estaba diciendo: se acabó, todo está pagado. Ya no tienes que pagar tú por nada. Pero ¿qué hace la gente? Quiere ayudarle a Dios a pagar. Es que yo necesito hacer las cosas buenas para que Dios me perdone. ¿Qué bueno podemos hacer para mostrarle a Dios? Si Dios es bueno y yo voy a llegar con mis obras buenas delante de Dios, ¿qué me va a decir? Dice la Escritura: tus buenas obras son como trapo de inmundicia. Te voy a decir: ¿qué me traes esa basura a mí? Señor, pero es lo bueno que soy. Para mí es basura. Porque es lo que es para Dios nuestras buenas obras. Por eso, cada vez que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, lo reconocemos que lo somos, o reconocemos que lo somos porque Jesús murió por nosotros. Si somos nuevas criaturas, es porque permanecemos en Jesús. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y yo podría agregar: tampoco no podemos ser nadie ni nada. Sin Dios, sin Jesucristo, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos ser?
En Él nos movemos, en Él vivimos. Otra de las cosas muy importantes que quiero mencionar en que somos más que vencedores, no solamente es tener una vida victoriosa, pero victoriosa sobre el pecado, sobre la muerte y sobre los desafíos de la vida. Podemos nosotros vencer al pecado, porque ¿quién venció al pecado? Jesucristo. Y si Jesucristo está en nosotros, nosotros podemos ser más que vencedores sobre el pecado. Lo repito, ¿quién venció la muerte? Jesucristo. Nosotros también por Jesucristo podemos vencer la muerte. ¿Y quién venció en esta vida? Jesús. Y lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya vencí a este mundo. Y si Él ya lo venció, nosotros somos por Él más que vencedores. Pero todo esto es por Jesús, no por lo bonito que seamos o por nuestras aptitudes, nuestras habilidades, sino por Jesús. Y reconocer que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Todo esto proviene de Dios. Ahora también somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es un lugar donde Dios habita. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Somos portadores de la presencia de Dios, llamados a vivir en santidad y reflejar su gloria donde quiera que nosotros estamos. Eso es ser un templo, y eso dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo saben? Y si no lo sabían, ahora lo saben. Nosotros, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo se debe de ver un templo? Limpio, puro. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? De manera pura, limpia, santa, para reflejar la gloria de Dios en este mundo. Cuando nosotros reflexionamos y pensamos en esto que somos en Dios, nos ayuda a recordar que nuestra identidad o lo que somos no lo marca el mundo. ¿Qué dice el mundo de ti? ¿Qué quiere el mundo que tú seas? El mundo quiere definir. Y si nos damos cuenta ahora en este mundo, hay gente que no sabe si es ser humano. Hay gente que se cree que es perro, caballo, burro. Hay tanta falta de identidad que no saben ni lo que son. ¿Por qué? Porque se han dejado moldear por el mundo. Y el mundo quiere que no tengamos una identidad. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona no tiene identidad es muy maleable, es muy fácil de moverla, es muy fácil de manipular. Hay personas que dicen: es que yo soy esto, tú eres eso. Un año después ya no les gustó ser eso, ahora ya son otra cosa. ¿Por qué? Porque el mundo les va dictando lo que quiere que sean. Pero ¿quién nos debe de dictar lo que somos? Dios. Y en este mundo debemos de vivir de esa manera, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como amados por Dios, como más que vencedores, como templos del Espíritu Santo. Así debemos vivir en este mundo. ¿Es fácil? No, pero por medio de Jesús lo podemos hacer. Somos más que vencedores. No debemos nosotros definirnos, lo repito, por lo que el mundo dice. Tampoco nuestros errores nos van a definir, porque la equivocación de Pedro, el negar a Jesús, ¿lo definió a él? No, él se reconcilió con Jesús y después fue uno de los que predicó arduamente para llevar el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor. Tampoco las circunstancias definieron quiénes eran. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿La cárcel definió que él era un preso?
Él era libre. Escribió muchas de sus cartas estando encerrado. Y estas cartas las leemos ahora como tesoros, como oro molido para nosotros, que podemos recibir y conocer que Dios en nosotros nos hace más que vencedores y nos hace ser lo que somos. La palabra de Dios también nos define y nos da esa seguridad y nos da ese propósito. Y nosotros debemos caminar con Dios cada día, sabiendo que somos sus hijos, sabiendo que somos nuevas criaturas, nuevas creaciones, más que vencedores, templos del Espíritu Santo, más que vencedores en Él. Cada día de nuestras vidas debemos de vivir así. Y todo esto no es por nosotros, es por Jesús. Es por Dios, quien nos hace ser quien somos ahora. Cuando nos pregunten ¿quién eres?, tú puedes decir: yo soy hijo de Dios. Yo soy más que vencedor. Yo soy nueva criatura. Oye, pero si tú eres la misma persona, claro que sí, por fuera soy igual, pero por dentro he sido transformado, he sido cambiado. Y las personas verán, cuando nosotros andamos en santidad, verán que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Nosotros debemos cada día saber que lo que somos es gracias a Dios. Y si es gracias a Dios, debemos estarle siempre agradecidos. Vivir de una manera agradable y agradecida con Dios. Porque solamente por Él es de que nosotros tenemos todo en esta vida. Él nos da el poder aún de hacer riquezas. Él nos da el poder de la vida, de tener vida. Y esa vida va más allá, porque en Él tenemos vida eterna. Y esa vida, ¿en quién está? En su Hijo Jesucristo. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos la vida eterna. No esperar a morirnos, no esperar a ver qué pasa después, como muchos por ahí, ya que me muera, a ver dónde Dios me quiere mandar. No. ¿Cómo estás decidiendo ahora? Ser hijo de Dios claramente nos dice que es para aquellos que le han recibido y han creído en su nombre. Y esa es una pregunta muy importante que debemos hacer a aquellas personas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Le has recibido en tu corazón? Entonces eres hijo de Dios. Dios te ha dado el derecho de ser su hijo. Oye, pero fallas, pecas. Pues sí, porque no soy perfecto. Dios está perfeccionándome. Dios está trabajando en mi vida. Vuelvo a repetir como lo dije hace rato. No es una justificante para estar pecando y decir: peco que al cabo Dios me perdona. No. Debemos vivir como templos del Espíritu Santo. Y todos los que tenemos una noción o una idea de un templo, siempre nos imaginamos un lugar muy limpio, ¿no? Muy pulcro, muy adornado, muy acorde a la divinidad que está ahí. Y si nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿cómo debemos estar? En santidad, viviendo puros, limpios, sabiendo que el Señor está en nosotros. Por último, vamos a leer Gálatas capítulo 2. Versículo 20. El apóstol Pablo afirma estas cosas. Y es nuestra afirmación que debemos de tener como hijos de Dios. Pablo era hijo de Dios, era más que vencedor, lo dijo. Y en este versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nosotros estemos crucificados juntamente con Jesús. Que no seamos nosotros los que vivamos, sea Cristo viviendo en nosotros.
Y lo que nosotros vivimos en este mundo, en esta carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es en la fe? Confiando en Jesús, teniendo certeza que es por Él. ¿Por qué dice aquí? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es maravilloso. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Soy lo que Dios dice que soy cuando estoy en Jesús. Estemos cada uno de nosotros permaneciendo en Jesús y seremos lo que Dios dice que somos en Él. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho, nos has adoptado como tus hijos. Al nosotros recibir a Jesús y creer en su nombre, ahora podemos decirte, Abba. Podemos acercarnos a ti y decirte, Padre. Y tú nos reconoces como tus hijos también. Gracias te damos por eso, porque si no fuéramos tus hijos, ¿cómo nos acercaríamos a ti? ¿Cómo podríamos venir con esa confianza de Padre e Hijo? Gracias, Señor. Hemos venido a ti, nos has hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, no existen más. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Somos hechura tuya para andar en buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. También nos hiciste más que vencedores por medio de Jesús. Por medio de Él somos más que vencedores. Tenemos amor y nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Si fallamos, tu amor es el que nos corrige y nos vuelve a ti. Podemos humillarnos, pedirte perdón y saber que tú eres fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto, Señor, lo obtenemos gracias a ti. Somos lo que somos, así como el apóstol Pablo lo dijo, por tu gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Soy un heredero de Dios y coheredero con Jesús. Pero todo esto procede de Dios y es para aquellos que permanecen en Él. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído el día de hoy. Espero, Señor, que podamos comprenderlo y quede atesorado en nuestros corazones y sepamos quién somos en ti y no dejarnos moldear por el mundo que tanto quiere que seamos como ellos, que tanto quiere que perdamos nuestra identidad para manipularnos y para movernos a su antojo. Pero nosotros sabemos quién somos en ti. Gracias, Señor, porque por ti somos lo que somos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.